Bienvenidos al Debate, un programa producido por la Oficina de Investigación de UNICEF, donde expertos globales debaten temas fundamentales que afectan a niños de todo el mundo. Yo soy María Ramos. En esta edición abordaremos el tema de la nutrición. A pesar de décadas de crecimiento económico, la desnutrición sigue siendo un problema global que afecta a cientos de millones de niños. Acompañándome hoy, un elenco de profesionales que entre todos ellos suman más de un siglo de experiencia. En nuestro estudio de Londres, el científico, biólogo y profesor emérito de Salud Infantil Internacional, el profesor Andrew Tompkins. También en Londres se encuentra el economista, investigador y asesor de desarrollo de políticas, el profesor Lawrence Haddad. Con nosotros desde Roma se encuentra el representante especial del secretario general de las Naciones Unidas y responsable de Seguridad Alimentaria y Nutrición, el doctor David Navarro. Y desde Delhi, la científica nutricional responsable de política e implementación, la doctora Purmina Menon. Y desde Accra, la investigadora y cofacilitadora para la expansión del movimiento de nutrición, doctora Ana Larti. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas establecen la pobreza y el hambre como su meta principal. De hecho, uno de sus principales indicadores son los niños con un peso inferior al normal. La pobreza se ha reducido de forma significativa, pero en 2011 más de 100 millones de niños menores de 5 años presentaban un peso inferior al normal. ¿Qué ha sucedido? Son muchas las personas que desearían entender mejor la desnutrición. Algunos tienden a examinarla únicamente desde la perspectiva del peso o de la altura, o en función de las intervenciones que se puedan realizar. Otros ven este concepto desde una perspectiva de desarrollo, considerando la importancia de la agricultura, el desarrollo social, incluso las comunicaciones, las carreteras y los teléfonos. Por lo tanto, aunque en mi opinión se han conseguido éxitos notables, todavía queda mucho camino para poder aclarar la situación, para incluir estos asuntos en las políticas y planificación de los pueblos y ponerlos en práctica en programas. Doctor Navarro. Es inaceptable desde un punto de vista moral que en un mundo de abundancia, donde existen suficientes alimentos para todos, una séptima parte de la población padezca hambre crónica y un tercio de los niños sufran de desnutrición. Profesor Haddad. Lo primero que habría que comentar es que la desnutrición se ha reducido de forma global. Simplemente los números se reducen más lentamente en el sur de Asia y en el África subsahariana. Otro segundo aspecto positivo es que es muy bueno que los ingresos estén aumentando. Esto es muy bueno para la reducción de la malnutrición. Aquellos que tienen más ingresos pueden adquirir mejores y más alimentos. Pueden tener acceso a mejores servicios de salud, mejor agua y mejor saneamiento. Pero existen dos limitaciones que son clave. Dos lagunas clave que los ingresos no pueden darte. Para empezar, no te ofrece el conocimiento adecuado para actuar de forma debida y con eficacia con respecto a la nutrición. Y, en segundo lugar, hay que actuar realmente rápido y temprano en la vida. Si perdemos ese espacio de los primeros 1000 días, después, hagamos lo que hagamos, tendrá un efecto mucho menor. ¿Qué es lo que hace que ese espacio temporal de 1000 días sea tan importante? Todo este periodo de tiempo establece el marco para la salud y la nutrición infantil. Es absolutamente crucial en cuanto a la influencia que tiene sobre la supervivencia de los niños. Pero lo que resulta realmente emocionante e importante es que también establece el marco para la salud y la nutrición de los adultos. Doctora Menon, ¿y en la India? La cuestión es si estamos formando a niñas y mujeres para que en el día cero de los 1000 días empiecen del modo adecuado. Y ahí radica una gran parte del problema del sur de Asia, que se invierten muy pocos recursos en las mujeres y las niñas desde la perspectiva de la salud, la educación y el empoderamiento social. Pero pasemos a hablar de las cifras generales. No siempre nos explican bien las disparidades que existen dentro de un país, incluso en los países que tienen un rendimiento relativamente bueno. Con gran frecuencia, son muchos los niños que se quedan al margen. ¿Por qué, profesor Haddad? Para empezar, creo que tiene que ver con la política.
Los que más elevan la voz consiguen que se traten sus problemas y que se satisfagan sus necesidades. Así que, si un grupo es especialmente eficaz a la hora de hacer su defensa ante el gobierno, de trabajar con los medios de comunicación o simplemente sabe ser molesto, en general se atienden sus necesidades. Pasemos ahora a examinar África subsahariana. ¿En qué sentido son diferentes aquí las condiciones y las respuestas? Bien, es una pregunta muy complicada porque se trata de un continente enorme e importante con un gran número de países diferentes. También está la dimensión adicional con respecto a la infección que afecta en gran medida a los países del África subsahariana, es decir, la prevalencia del VIH-Sida. En los últimos años ha tenido un impacto muy significativo en muchos países. Simplemente para ponernos en situación, existe un 40% de niños con desnutrición aguda grave en el África subsahariana que son seropositivos. La misma pregunta para la doctora Larte. Creo que el África subsahariana se enfrenta a una serie de asuntos que de hecho nos están haciendo retroceder. Uno de ellos es la elevada prevalencia de VIH-Sida. El segundo es el hecho de que no existe un empoderamiento de las mujeres y, como resultado, menos mujeres reciben formación en comparación con los hombres. El tercero es la higiene deficiente de la que disponemos. Es una causa común de diarrea infantil y la diarrea es una causa común de morbilidad y mortalidad infantil. Asimismo, una infección por diarrea puede causar malnutrición. Y para terminar, y no por ello menos importante, está la inestabilidad política. Existe una inestabilidad política tan grande en la región y donde la hay, no importa lo buenos que sean los programas. Resulta muy difícil sostenerlos. Ahora pasemos de la teoría a la práctica. ¿Cuáles son los obstáculos y cómo se pueden superar? El problema es que los ministerios de salud no siempre se comunican con los ministerios responsables de las intervenciones de desarrollo. Así que desde mi punto de vista, es importante definir y clarificar las cuestiones para los políticos y los legisladores, pero entendiendo bien que no se puede abordar la desnutrición por sí sola. No se trata del VIH, de la malaria o de la tuberculosis. Esta es la parte fácil. Las acciones simples para la reducción de la mortalidad infantil y materna ya se han llevado a cabo y se están realizando en estos momentos. Básicamente, ahora vemos más niños que mueren por desnutrición grave que por malaria. Doctor Navarro, díganos su opinión sobre el tema. Siempre existirán desafíos a la hora de llevar los nuevos descubrimientos a una escala mayor. Consisten en, para empezar, una escasez de personal formado para avanzar en la materia y, en segundo lugar, con frecuencia, falta de recursos económicos. Sin embargo, en los últimos 2 años, 33 países se han comprometido por medio de intervenciones que han demostrado ser eficaces. Están consiguiendo un consenso general para hacerlo, desde diferentes grupos de la sociedad civil hasta departamentos gubernamentales, y también empresas, donantes y las Naciones Unidas. Este esfuerzo de ampliación está dando sus frutos en estos momentos. Los países se enfrentan cada vez más a otras formas de malnutrición, como la obesidad. ¿Y cómo se aborda esta doble carga junto con la desnutrición? La industria de la alimentación ve a países como la India y a otros países del este de Asia como enormes mercados emergentes para estos alimentos poco saludables. Creo que este tema del papel que la industria desempeña en los cambios de estilo de vida y en las economías en crecimiento resulta demasiado complejo y complicado para que lo puedan resolver los gobiernos. Hará falta mucha educación pública, normativas industriales, etiquetado de comida rápida, en realidad de toda la comida, para que la gente sepa lo que está comiendo. Todo un desafío, la verdad. Creo que el único rayito de esperanza es que todo esto nos lleva una vez más al periodo de los 1000 días. Profesor Haddad.
Estoy de acuerdo con lo que han dicho mis colegas. Me parece que existe una oportunidad política real que está generada por estas conversiones de problemas de sobrepeso, obesidad y desnutrición. Ahora se ha convertido en algo que no solo concierne a una persona pobre, a una persona que vive marginada. Se trata de un asunto que implica a la sociedad en su conjunto, la malnutrición. Creo que esto contribuye a crear el impulso político para que haya intervenciones con el fin de hacer algo al respecto. Y además, creo que hace que el sector privado se implique de un modo diferente. El sector privado tiende a involucrarse bastante bien en los temas relativos al sobrepeso y a la sobrealimentación, pero menos en los temas de desnutrición. Con respecto a la desnutrición, el sector privado tiende a ver este conjunto de temas como un conjunto de asuntos filantrópicos en lugar de como un negocio. ¿Cómo se puede hacer que la industria se responsabilice de los resultados y no solo de sus productos? Para empezar, no solo debería implicarse el sector privado de la alimentación y de la bebida. Hay un gran número de otras empresas del sector privado que forman parte del campo logístico y del campo de la tecnología de la información y la comunicación que también podrían participar para ayudarnos en la lucha contra la malnutrición. Y con respecto a la industria de la alimentación y la bebida, creo que la transparencia es un factor clave. Pienso que tenemos que incentivar al sector privado, dirigiendo su atención no a las actividades puramente filantrópicas, sino a actividades que tienen una base más comercial, y eso se puede hacer dándoles una de cal y otra de arena. Finalmente, creo que tenemos que ser muy estrictos con el código sustituto de la leche materna y con toda violación de dicho código, porque las violaciones del mismo afectan a los niños en su momento de mayor vulnerabilidad y realmente menoscaban cualquier aspecto positivo futuro que pudiese hacer el sector privado. Así que hemos comprobado en este debate que la nutrición es un tema complejo. ¿Creen que estos temas se pueden simplificar y clarificar lo suficiente como para avanzar con la agenda política sin perder de vista la complejidad de todos los asuntos? No estoy seguro de que sea necesario simplificar nada. Creo que la capacidad de los líderes políticos de entender asuntos de naturaleza compleja está muy clara. Profesor Haddad, denos su opinión al respecto. Tenemos que vender la reducción de la malnutrición como un ejemplo básico para el desarrollo. Un crecimiento económico rápido, basado en niveles elevados de malnutrición, es como construir sobre arenas movedizas. Y nosotros lo que tenemos que buscar es el modo de integrar la reducción como parte del paradigma del desarrollo sostenible. Y esto se consigue a través de una buena defensa, de compartir historias, a través de la generación de pruebas y de la presentación de las mismas. Países como Ruanda, Zambia, Burkina Faso o Ghana, allí los niveles de raquitismo se están reduciendo rápidamente y, por lo tanto, es muy importante recordar que se puede hacer. Es realmente fundamental recordar por qué necesitamos hacerlo. Y también es realmente importante recordar que se trata del esfuerzo de las sociedades en todo su conjunto. No se trata solo de los gobiernos, ni del sector privado, ni de la investigación, ni de la sociedad civil. Se trata de todos ellos. Y, por tanto, para conseguirlo, es vital contar con un sólido liderazgo. Esto ha sido todo por